Inicia la grabación. Ya inicié la grabación. Listo. Pero ellos parece que no nos escuchan allá. Vamos a esperar un ratito. Sí le escuchó, a usted le escuchamos. Sí, claro, pero yo digo allá en el sitio pues donde está el otro profesor en la otra clase. ¿Sí? Vamos a esperar. Profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. Los escuchamos perfecto. Gracias. Buenas noches, doctora Mago. Gracias, buenas noches. De la Universidad Central. Mucho gusto, ingeniero Alejandro. Me avisan para presentarlos y dar inicio. Ya yo inicié la grabación de la sesión. ¿Yo? Hola, profe. Gusto en saludarlo. Sí, bienvenido. Bueno, si me escuchan bien, entonces voy a dar inicio a la clase espejo. ¿Me avisan, por favor? ¿Nos escucha bien? Sí, señor, yo los escucho bien. No, yo creo que si las están escuchando con el... Pero de todas maneras, ¿sabes qué? Dale. Sí, para que escuche mejor. Sí, Estábamos a mitad. Ah, sí. Me quiero saludar porque ya tenía. Bien, pues aquí esperando.
Sí, yo la verdad pensé que esto se lo tenía más temprano. 8:09:30. Tiene abierto el micrófono. Sí, pues no estamos diciendo groserías. No. No, la verdad es que Todavía no. estamos en comunicación. Ok. Cerremos, pues, ¿No? Como para que lo... Sí, claro. Doctora, no sé si podemos empezar ya. Dígame, por favor. Bueno. ¿Me escuchan bien ustedes allá a mí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, por favor? ¿Nos escuchan? Sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes ustedes a mí me escuchan, por favor? Sí, lo escuchamos. Ah, bueno. Sí. ¿Podemos Listo. dar inicio? Entonces,
Ya podemos dar inicio. Entonces, bueno, quería darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles este acompañamiento en esta actividad académica, que es la segunda clase espejo de carácter nacional que realizamos entre la Universidad Libre, el programa de Ingeniería Mecánica específicamente, y la Universidad Central también en el programa de Ingeniería Mecánica, en la asignatura Mecánica de Fluidos. Y vamos a los docentes que nos van a acompañar, que ya los voy a presentar, van a trabajar sobre lo que tiene que ver con pérdidas en tubería. Por la Universidad Central nos hace el honor de acompañarnos el ingeniero Alejandro Muñoz Rodríguez. Él es ingeniero mecánico y tiene una maestría también de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Central. Y por la Universidad Libre va a ser el coequipero, el doctor Salvador Vargas Díaz. El doctor Salvador Vargas Díaz es PhD de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Tiene una maestría en sistemas hidráulicos de la Universidad Autónoma de México. Es de nacionalidad mexicana, si no lo digo después no me lo perdona, ¿verdad? Y el profe Alejandro, pues, es colombiano, un nacional colombiano. Ellos nos van a acompañar en este componente académico que ha sido pues muy exitoso para ambos programas y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Voy a apagar la cámara y el micrófono, dejo grabando la sesión y por supuesto pues ya pueden dar apertura. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gabriela. Compartir la pantalla. Es que tome nota. Bueno, buenas noches, muchachos. Entonces, este escenario de la espejo, profesor Salvador, pues, miremos el tema que está comentado en el desarrollo de nuestro curso, el tema correspondiente a las pérdidas hidráulicas. Bueno, la presentación se va a llevar, digamos, a cabo en dos secciones. Una la voy a exponer yo, va a ser, digamos, un componente teórico, el fundamento, digamos, conceptual del tema. El profesor Salvador nos trae, digamos, ya en la segunda parte, un componente de simulación, un ejercicio, digamos, típico de desarrollo. Bueno, entonces, a ver, nosotros pues ya tenemos la ecuación de la energía, ya la sabemos, digamos, de dónde se establece, qué representa. Y en la última clase yo les comentaba pues, que este término de acá era un término que inicialmente lo íbamos a, o nos lo tenían que dar, o teníamos que tener algún tipo de información sobre él, el término correspondiente a las pérdidas hidráulicas. Bueno, la idea entonces es que hoy vamos a aprender a determinar ese término, puesto que es uno de los términos que está involucrado en la ecuación de la energía y bueno, si yo no lo conozco, pues de pronto yo no voy a poder hacer unos buenos cálculos, una buena selección de los equipos de bombeo o de generación. Entonces, la idea es aprender a determinar ese término de acá, correspondiente a la pérdida. Bueno, la pérdida de tubería se debe principalmente a la fricción en este caso que es de tipo fluido, pero esa fricción en la tubería va a depender de la característica del flujo que circula a través del conducto. Cuando digo característica del flujo, ¿a qué estoy haciendo referencia? Aquí tenemos una imagen
mostramos una experiencia pues, cotidiana. Esto es un incienso, en el cual yo enciendo y los vapores pues, salen hacia arriba, ¿cierto? Dejan una estela. Observemos que pues, hay una sección donde vemos que el flujo de los gases es como relativamente ordenado, ¿no? Como suave. Más arriba, debido a diferentes fenómenos, comienza a generarse una turbulencia, ¿no? Se vuelve caótico el flujo. Entonces, identifiquemos la característica inicialmente visual de lo que es un flujo laminar, ¿no? Entonces, si yo tengo unas trayectorias, en este caso una estela, una traza de las partículas de fluido suaves y ordenadas, pues digamos que podemos identificar claramente un flujo laminar. Pero si yo estoy entonces ante un movimiento caótico de las partículas, sobre todo la presencia de la turbulencia es muy importante para identificar la característica de una zona o de flujo turbulento, ¿no? Entonces, digamos, si observamos esto, pues es claro que estamos en presencia de un flujo de tipo turbulento. Bueno, incluso podemos verlo acá con un experimento, digamos, en donde dejamos salir un fluido y visualmente podemos observar la característica del flujo de tipo laminar, como este que tenemos acá, y un flujo de tipo turbulento. En este caso, pues tenemos agua que está siendo vertida a la atmósfera a través de, a la salida de una tubería, descarga atmosférica. Bueno, ópticamente hablando, pues digamos que la identificación de un flujo de tipo laminar o de turbulento pues es inmediato. Cuando oigo óptico es que lo veo. A nivel visual, pues digamos, es claramente identificable qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento, pero en la práctica, pues esa opción visual puede no estar, no estar presente, no tener esa facilidad de observar el flujo. Digamos que es muy poca la tubería que es translúcida, no existe, pero no es, digamos, es común en la industria. E incluso si fuera translúcido, si yo pudiera ver el fluido, hay fluidos que son opacos. Poder identificar visualmente, bueno, pues un flujo laminar y que es un flujo turbulento, pues no va a ser posible. Entonces, ahí hay un primer problema porque yo necesito identificar qué tipo de flujo tengo. Y si no logro identificarlo, pues no sé, no tengo, digamos, un primer parámetro muy necesario para la identificación y el cálculo de la pérdida hidráulica. Bueno, ese régimen de flujo, esa característica de flujo, la podemos clasificar en tres tipos. El flujo laminar, que pues ya indicamos, en donde las trazas de fluido son suaves, son ordenadas. Hay pequeñas perturbaciones, pero digamos que se amortiguan o cesan rápidamente. Puede existir un flujo en donde comienzan a haber perturbaciones, pero estas perturbaciones no se alcanzan a ver en toda la traza, son intermitentes, diciendo ahí. Esto es lo que se clasificaría como un flujo de transición. Y ya cuando predominan las perturbaciones y el movimiento de las partículas pues se hace desordenado, entonces hablamos o decimos que estamos en presencia de un fluido. Entonces hablemos identifiquemos que hay, digamos, tres clasificaciones de régimen. Un régimen laminar, un régimen de transición y un régimen turbulento, claramente turbulento. Bueno. Entonces, este es el primer problema que hay que resolver, pero es un problema pues, complejo. Complejo porque no puedo acudir a un modelo. Nosotros a lo largo del curso nos hemos caracterizado por, digamos, proponer modelos. Hemos trabajado la hidrostática, existe algún tipo de modelo. Cuando hablaba yo de las columnas de líquido, por ejemplo, del peso de la columna de líquido, a partir de ahí construíamos teoría. Bueno, aquí construir un modelo va a ser complejo. Debo acudir a la parte experimental. Aquí necesitamos conocer cuál es el comportamiento de la sustancia para yo poder entrar a proponer o intentar dilucidar el comportamiento que podemos tener. Entonces, a nivel experimental podemos observar lo siguiente. Hay fluidos
que son de baja viscosidad. Por ejemplo, el agua. Un chorro de agua, en la poceta del laboratorio, y observemos qué característica de fluido vamos a tener ahí. ¿Qué observan ahí? ¿Un flujo de qué tipo? Un flujo turbulento, ¿no? Entonces tenemos un flujo de agua, un agua de la llave, y es un fluido de baja viscosidad, tiene una tendencia entonces a generar un flujo de tipo turbulento. Contrario a, por ejemplo, un jarabe, un sirope, una miel de abejas, donde la viscosidad es mayor. Entonces podemos ver acá que este flujo sí podríamos identificarlo como de qué tipo. Más laminar, más ordenado. Entonces puede existir una relación entre la viscosidad y alguna otra característica del fluido en donde esa viscosidad puede lograr que el fluido se ordene en el movimiento o no. Bueno, entonces, y esto, cuando yo hablo de este tema, me gusta verlo mucho en un contexto histórico de que el trabajo de muchas personas, que casi 200 años de desarrollo de mecánica de fluidos, aparece un primer ingeniero, un primer científico, Sir Osborne Reynolds, ingeniero irlandés, en donde pues básicamente sus trabajos versaron sobre analizar esa relación que nosotros estamos viendo ahí. O sea, existe una tendencia de los fluidos a formar flujos laminares o turbulentos, y esa tendencia va a depender de la relación entre unas fuerzas inerciales, unas fuerzas de masa y unas fuerzas viscosas. Digamos que explicándolo de una manera no tan técnica, pero digamos que la viscosidad se encarga como de amarrar las partículas y obligarlas a moverse ordenadamente. Entonces, esta relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, que podríamos expresarla en términos de variables involucradas, esta expresión que tenemos acá, va a tener un nombre y se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds, esta expresión que tenemos acá, matemáticamente, corresponde a esta relación que estoy mostrando aquí. Ojo que yo estoy hablando, siempre cuando se hable del número de Reynolds, y hoy estamos hablando de tuberías, tengan en cuenta que aquí se involucra un parámetro que se llama una longitud característica. Para el caso de las tuberías circulares, en este caso, la longitud característica es su diámetro. De pronto ustedes más adelante o en algunas otras situaciones dentro de la carrera o a nivel profesional, ustedes se enfrenten con otras geometrías. Entonces, ojo, porque tienen que saber el número de Reynolds cómo estaría definido en términos de su longitud característica. Pero aquí la estamos involucrando, pues estamos hablando el día de hoy de tuberías, en este caso, que son circulares. Entonces, el número de Reynolds se define como el producto de la viscosidad, la velocidad promedio a través de la tubería, la velocidad que encontramos con la aplicación de la ecuación de continuidad, ¿no? El diámetro de la tubería y la viscosidad dinámica. O yo podría reexpresar este número de Reynolds utilizando un concepto que se llama el de viscosidad cinemática, donde esta viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad dinámica y la viscosidad. Se representa con la letra griega nu. Entonces, el número de Reynolds podría expresarse como la velocidad promedio por el diámetro sobre nu, siendo nu la viscosidad cinemática medida en una unidad, que son los stocks, ¿okay? Nos están dando la equivalencia para pues, el tema de unidades, ¿no? Que siempre ha sido muy importante en el curso. Pregunta: ¿qué unidades tendría el número de Reynolds? Adimensional. Sería una dimensional, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo lo estamos definiendo? Una relación de fuerza sobre fuerza, ¿no? Entonces, sería una dimensional. Es un grupo adimensional. O sea, es uno de los muchos grupos adimensionales que uno va a encontrar en el estudio de la mecánica de fluidos. Número de Reynolds. Bueno,
Para tuberías no circulares, esta longitud característica se define con lo que se conoce como el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico está definido como 4 veces el área de la sección de flujo dividido entre el perímetro de esa sección. Algunos autores definen este perímetro como el perímetro mojado. Pues entonces, si ustedes están en presencia de una tubería no circular, pues ustedes pueden utilizar también el concepto de Reynolds, pero recuerden que este diámetro hidráulico corresponde a esto. Y se podría demostrar, es un ejercicio interesante, mostrar que el diámetro hidráulico para una tubería circular pues corresponde a su diámetro, el diámetro de sus pies. Los trabajos de los Reynolds llevaron también a los siguientes resultados muy importantes de lo que estamos viendo. Este parámetro, el número de Reynolds, me permite caracterizar el fluido, quitándome el problema de que yo tenga que ver el flujo. Este es el parámetro que me va a permitir identificar si estoy en presencia de un flujo laminar, flujo de transición o un flujo turbulento. Entonces, dependiendo del valor del número de Reynolds, si yo tengo un número de Reynolds inferior a 2300, para hacer el cálculo, estaría en presencia de un flujo de tipo laminar. Si yo calculo mi número de Reynolds y estoy entre 2300 y 4000, pues tengo un régimen de transición. Y si tengo un número de Reynolds superior a 4000, estaría en presencia de un flujo turbulento. Entonces, digamos, la utilidad o el sentido práctico del número de Reynolds. Bueno, hay que entender de todas maneras algo que a veces se da como por hecho, pero uno tiene que identificarlo cuando va a analizar esto, y es lo que se llama el desarrollo del flujo. Cuando el fluido entra a la tubería, el flujo, sea laminar o turbulento, no se desarrolla inmediatamente. Hay un periodo, ¿cierto?, de como una especie de longitud, dentro de la cual el fluido comienza a organizarse y genera sus correspondientes perfiles de velocidad. Esta distancia que se demora en desarrollar el flujo se denomina la región de entrada. Es importante tener presente que lo que vamos a hablar a continuación supone que el flujo ya está desarrollado, o sea que estamos en regiones superiores o más allá de las regiones de entrada. Sin embargo, para tenerlo presente, esas regiones de entrada se pueden calcular. Aquí hay unas correlaciones. La región de entrada para un flujo laminar, esta relación me permite calcularla. La longitud de la región de entrada sería este término que tenemos acá, dividido entre el diámetro de la tubería, debe ser aproximadamente igual a 0.05 veces el número de Reynolds. Estas correlaciones me permitirán calcular esa longitud de entrada. Entonces, recordemos que cuando hablamos de flujos completamente desarrollados, se supone que estamos más allá de esa longitud de entrada o región de entrada. Bueno, si yo tengo un flujo de tipo laminar, y ya sabemos cómo puedo determinar si es laminar o no, la idea es entonces plantear una ecuación que nos permita calcular la pérdida. Esa pérdida, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, inicialmente podemos identificarla como una caída de presión. Estoy conduciendo a lo largo de una tubería, entonces en un punto inicial el fluido va en esta dirección, entonces aguas arriba, aguas abajo va a haber una caída de presión. Esa caída de presión va a representar nuestra pérdida. Esta pérdida inicialmente nosotros podemos hallarla de forma analítica. Cuando me refiero a algo analítico, estoy hablando de que podemos proponer un modelo fundamentado en todo lo que hemos desarrollado a lo largo del curso. No lo voy a proponer por temas de tiempo, o sea, podemos hacer acá, esto es básicamente un diagrama de cuerpo libre. Puedo proponer segunda ley de Newton, involucrar también la ley de viscosidad de Newton. Es una demostración que está en los libros, ustedes la pueden revisar. Pero se podría llegar entonces a concluir que la pérdida de presión viene dada por esta expresión que tenemos acá. Es 8 veces la viscosidad por la longitud de la tubería por la velocidad promedio sobre el radio de la tubería al cuadrado, o 32 μ LV promedio sobre el diámetro de la tubería al cuadrado.
Algo también que es importante de este desarrollo es identificar que cuando yo tengo un flujo laminar, se genera un perfil de velocidades a lo largo, o más bien transversal a la tubería, ¿cierto? Que me identifica los valores de velocidad que tienen las capas de fluido adentro del tubo, y este perfil tiende a ser una parábola. Parábola que viene dada por esta expresión que tenemos aquí. O sea, esta es la distribución de velocidades correspondiente a un régimen laminar. Bueno. Resulta que yo también este problema, yo lo podría resolver de forma experimental. O sea, yo podría, digamos, ir al laboratorio. A mí no me gusta mucho hablar de ecuaciones empíricas. Parece a veces que ese término empírico raya como que estamos haciendo como cosas a la loca. No, en realidad esto tiene un fundamento matemático muy importante y muy serio. Se basa en el análisis dimensional. Entonces yo conduciendo un experimento, analizando el comportamiento de los datos, yo puedo encontrar relaciones entre las variables. Este experimento fue conducido por dos ingenieros, uno francés y uno alemán, y establecieron una ecuación que se llama la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación de Darcy-Weisbach también me determina la caída de presión a lo largo de la tubería. O sea, estamos solucionando el mismo problema, pero digamos por otro camino, por otro método. La pérdida de presión es igual a un factor F, que se conoce como el factor de fricción de Darcy, por la longitud sobre el diámetro, por ρ, B promedio, la densidad, velocidad promedio al cuadrado sobre 2. Este factor de fricción, se conoce como factor de fricción de Darcy, va a ser muy importante. Lo podríamos calcular a partir del modelo anterior. Involucra los esfuerzos cortantes en la pared, o sea, es igual a 8 veces los esfuerzos cortantes en la pared, dividido entre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. Bueno, digamos que si estos dos problemas solucionan lo mismo, da como ganas de igualar esto, ¿cierto? O sea, yo tengo estas dos expresiones que dan lo mismo, o sea, la caída de presiones. Entonces observemos que al hacer la igualación y hacer un manejo algebraico, vamos a cancelar algunas variables que tenemos acá, llegamos a un resultado muy importante. Y es que el factor de fricción, ese factor de fricción de Darcy, va a ser igual a 64 sobre el número de régimenes. Este resultado es supremamente claro. Entonces, en presencia de un flujo laminar, estoy seguro de que tengo un flujo laminar, yo puedo calcular ese factor de fricción, haciendo la operación de 64 dividido entre el número de reinos que yo he calculado. Y bueno, sería una primera forma de calcular la pérdida de carga. Esa pérdida de carga la puedo calcular con la ecuación de Darcy-Weisbach, pues es la ecuación importante que vamos a manejar. Conozco el factor de fricción, la longitud del diámetro de la velocidad promedio y 2 veces la gravedad. Y conociendo la pérdida de carga, pues yo puedo involucrarla en mi ecuación de la energía y entonces puedo ya resolver el problema de la única. Cabe anotar que necesitamos hacer una reexpresión en la ecuación de la energía. Tenemos que involucrar este coeficiente que se llama un factor de corrección de energía cinética, alfa, por el tema de los perfiles de velocidades que debemos hablar. Esos perfiles de velocidades o ese factor de corrección, para el caso de flujo laminar completamente desarrollado, recordemos el concepto de completamente desarrollado, está en el orden de 2, y para flujo turbulento está en el orden de 1.05. Nos presenta a la hora de plantear nuestra ecuación de la energía. Bueno, entonces veamos que si yo conozco el factor de fricción, puedo aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach, siempre va a ser la ecuación que necesitamos, que es clara, y puedo calcular mi pérdida. En este caso,
como tenemos expresada la ecuación de la energía en términos de cargas, en términos de alturas, entonces pues utilizo la ecuación de Darcy-Weisbach también expresada en términos de alturas que tiene esta forma. Bueno, ahora atacando el problema de flujo turbulento, bueno, pues digamos que creo que no hay que hacer mayores indicaciones para decir que pues, es más complejo. Digamos que esta condición de un movimiento caótico de las partículas, pues va a hacer que de pronto nosotros no podamos acudir a un modelo, a dos modelos incluso tan simples como los propusimos anteriormente. Sobre todo, el flujo turbulento implica la formación de vórtices, de remolinos. Digamos que ese remolino va a ser un factor de transmisor de energía que puede predominar en el flujo. Y al ser predominante, pues de pronto se escapa, digamos, a la manera en la cual nosotros estamos haciendo los balances energéticos. También hay otros temas ahí involucrados de cantidad de movimiento, transporte digamos, de las propiedades del fluido. El tema del flujo turbulento, incluso se puede decir que, aunque digamos contamos con herramientas, todavía no está completamente definido, no está completamente entendido. Imagino que hay científicos trabajando todavía para conocer, digamos, entender más el fenómeno. El fenómeno no está completamente comprendido. Muchos científicos han trabajado en él. Hay un personaje icónico acá, Ludwig Frank, físico alemán, que planteó precisamente los análisis para involucrar, intentar dilucidar un poco cómo involucrar un parámetro que él identifica como una longitud de mezcla para poder, digamos, analizar cómo es ese transporte de propiedades. Pero a nivel práctico es complicado de aplicar. Sin embargo, nosotros podríamos como acudir a una forma similar a la que estamos proponiendo para el flujo laminar, pero en este caso para el flujo turbulento, e intentar, por medios experimentales, determinar un perfil de velocidades. Ojo que, para que lo tengan, digamos, claro, no estoy hablando de que en flujo turbulento hay un perfil de velocidades. Ya vimos que eso es caótico, la velocidad de la partícula, digamos que yo no podría identificarlo con un campo de velocidades así simple. Pero promediando, haciendo un promedio estadístico y temporal de las velocidades de las partículas a lo largo del tubo, entonces yo puedo encontrar un perfil de velocidades promedio para el flujo en la tubería en el régimen turbulento. Observemos, recordemos, el perfil laminar es parabólico y este sería un perfil asociado a un flujo turbulento. ¿Okay? Sin hablar, vuelvo y repito, de un perfil característico para el flujo turbulento. Es un perfil promedial. Aquí hay algo bien importante. Si observamos acá, esta región, aquí está la pared del tubo, y en el flujo laminar observemos que los gradientes de velocidad son más bajos en el flujo laminar que en el flujo turbulento. O sea, el aumento de velocidad con respecto al aumento de coordenada de posición es mucho mayor en el régimen turbulento, en el régimen laminar. Pues los gradientes son más suaves. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que en esta región hay una presencia alta o hay un predominio de los esfuerzos cortantes. Esta región en donde predominan esos esfuerzos cortantes se conoce como capa venosa, capa viscosa. Esta capa viscosa va a ser bien importante al momento de analizar y casi que va a definir la característica del flujo a lo largo de la sección. Esta capa viscosa me va a definir o me va a clasificar las superficies de la tubería en dos tipos. Unas superficies hidrodinámicamente lisas, que son aquellas en las cuales cualquier superficie, ustedes saben que si la observamos al microscopio tiene rugosidad. Si esa rugosidad, si esas asperezas llegan a estar por debajo del espesor de esa capa viscosa,
decimos que es una superficie hidrodinámicamente lisa. La aspereza no sale o no supera este espesor. Pero si yo tengo una superficie más áspera, en donde su rugosidad excede la capa viscosa, entonces tengo una superficie hidrodinámicamente rugosa. Resulta que este análisis fue llevado a cabo por un discípulo de Ludwig Prall, se llamaba Johann Nikuradse, un ingeniero alemán de origen georgiano, y él trabajó simulando un parámetro importante que se llama el tamaño relativo de la aspereza. Es decir, deliberadamente ubicó en la pared del tubo granos de arena, le modificó la rugosidad, corrió experimentos, más o menos estoy hablando del año 1933, y entonces comenzó a encontrar una dependencia del factor de fricción, lo estamos viendo acá, esto se conoce como los experimentos de Nikuradse, con respecto al número de Reynolds. Está el número de Reynolds. Estos experimentos, llevados a cabo en el año de 1933, contextualícense el aspecto histórico, encontraron primero que existe una dependencia del factor de fricción de un parámetro nuevo que se llama tamaño relativo de la aspereza, es decir, qué tan grande es el obstáculo o la aspereza que tenemos en la pared con respecto al diámetro. Este épsilon es el tamaño de la aspereza, el tamaño de la rugosidad. Estos desarrollos de Johann Nikuradse fueron, digamos, llevados a Inglaterra inicialmente y luego después a Estados Unidos. En el año 1939, sitúense en el aspecto histórico, 1939, tenemos un gran conjunto de datos. Y la idea es utilizar eso para poder solucionar mi problema, hallar el factor de fricción. Volvemos a lo mismo. Existe o se estableció una serie, primero un nomograma y luego una ecuación, esta que tenemos acá, que se conoce como la ecuación de Colebrook. La ecuación de Colebrook, observemos que involucra el tamaño relativo de la aspereza, el número de Reynolds y el factor de fricción. Bueno, en realidad la raíz cuadrada del factor de fricción. Estamos en el año 1939, no hay calculadoras, no hay computadoras. ¿Cómo voy a solucionar esta ecuación? ¿Cómo creen ustedes que yo las puedo solucionar? Fregadísimo, ¿sí? Sería un problema supremamente complejo para el momento histórico en el cual estamos. Entonces, esta información o los experimentos de Nikuradse se llevaron a una tabla o a un diagrama, ¿no? O sea, llevaron una forma gráfica que se conoce como el diagrama de Moody. O sea, el diagrama de Moody podría representarme y podría serme útil para calcular el factor de fricción. ¿De qué manera? Si yo conozco el número de Reynolds, por ejemplo, lo estoy ubicando acá, trazo una vertical en el número de Reynolds conocido, y conozco un tamaño relativo de aspereza, es decir, que hay una tabla que nos indica según el material cuál es el tamaño de aspereza, y lo divido entre el diámetro, puedo identificar alguna de estas curvas y entonces, viendo o encontrando el punto de intersección de la vertical del número de Reynolds y el tamaño de aspereza relativa, puedo leer acá en este eje el factor de fricción. Y conociendo el factor de fricción, ¿qué voy a hacer? Pues me vuelvo a mi ecuación de Darcy-Weisbach, aplico el factor de fricción conocido y encuentro mi término. Y ese es el problema, o estamos solucionando el problema de la misma manera que lo hicimos en el flujo laminar. Sin embargo, esto es una forma gráfica, ¿no? Puede estar sujeta a problemas, a interpretaciones, a errores de aproximación. Entonces también ahorita sí estamos en un momento histórico en el cual yo puedo solucionar esto. ¿Cómo puedo solucionar esta ecuación? Les pregunto. ¿Cómo la solucionaría? Observe que no hay forma de dejar explícita f en términos de los demás parámetros. Esta es una ecuación implícita en f. Ojo que esto es un logaritmo en base 10, ¿no?
no es un logaritmo natural. ¿Sí? Esta ecuación, que es una ecuación, digamos, que hace una correlación de unos datos experimentales, la forma de solucionarlo es a través de iteraciones. Que ahorita con los medios computacionales, pues digamos que lo podemos hacer perfectamente. Una hoja de cálculo en Excel, incluso cualquier calculadora programable podría generarse un algoritmo para solucionar esto. Estos son los dos instrumentos con los cuales, frente al flujo turbulento, yo puedo hacer el cálculo del factor de fricción. Entonces, si estamos en presencia de un flujo turbulento, acudimos o al diagrama de Moody o a la ecuación de Colbert. Hay otras expresiones que pueden ser útiles. Cuando les decía de intentar despejar f, hay una ecuación, se conoce como la ecuación de Halley, en donde veamos que pues, se deja 1 sobre raíz de f, ¿no? Explícito en términos de unos parámetros que aquí yo podría calcular. Con algún error, ¿no? Veamos que aquí que hay una aproximación. O, según el diagrama de Moody, esta región que tenemos acá es una región de flujo turbulento completamente rugoso. Flujo turbulento completamente rugoso. Si sabemos que estamos en esta región, puedo utilizar esta ecuación, que se llama la ecuación de von Karman, en donde, pues observemos que acá el valor del factor de fricción se hace independiente del número de Reynolds. Entonces, utilizando esta condición, puedo llegar a una ecuación más simple para encontrar el factor de fricción. Hasta acá hemos hablado de lo que son las pérdidas en tubería. Pero ustedes saben que en una tubería pues no necesariamente solo tenemos tubos, también tenemos válvulas, ¿cierto? Tenemos accesorios. Entonces, la otra idea sería conocer las pérdidas a través de los accesorios. Pero la pérdida para estos accesorios se determina de forma netamente experimental. O sea, se corre en un laboratorio, los fabricantes de accesorios, de una válvula, un codo, lo que sea, corren un experimento entonces en donde cuantifican la caída de presión a lo largo del accesorio y lo relacionan con su energía cinética, bueno, su carga de velocidad o su carga cinética. Esta correlación o esta relación establece lo que se denomina un coeficiente de pérdida o un K/V. Información que nos dan los fabricantes, nos dan los libros en tablas, en tabulaciones, y entonces yo puedo calcular mi pérdida a través del accesorio como pues el coeficiente de pérdida K/V por la cabeza de energía cinética, es decir, la velocidad al cuadrado sobre 2G. Hay un concepto que está en los libros también, que es el de longitud de tubería equivalente. O sea, sería reemplazar el accesorio por un tramo de tubo que tiene la misma longitud, no, perdón, que tiene o que genera una pérdida igual a la que tiene el accesorio. Esa longitud de tubería equivalente se puede encontrar con esta expresión que tenemos acá. Es otra forma de atacar, en este caso, las pérdidas por accesorios que se conocen como pérdidas. Por último, pues entonces la pérdida total sería la suma de las pérdidas mayores, o sea, las pérdidas que yo calcule en los tramos de tubería en mi circuito hidráulico, más las pérdidas menores que serán las pérdidas debidas a los accesorios. ¿Okay? Ya para terminar, y darle paso al profesor Salvador, cuando vayamos a abordar los ejercicios de los libros o los problemas prácticos, nosotros estaríamos enfrentados como a 3 tipos de problemas. El primer problema, pues podría ser el de determinar una pérdida hidráulica, pero para determinar esa pérdida hidráulica yo tengo que conocer la longitud, el diámetro de la tubería y un caudal. Aquí hay un pequeño algoritmo, bueno, un pseudoalgoritmo que fabriqué aquí, pues básicamente sigue más o menos lo que he hablado hasta acá. O sea, si yo determino un número de Reynolds y sé que es menor a 2300, sé que tengo un régimen laminar, calculo el factor de fricción, 64 sobre el número de Reynolds, y encuentro la pérdida.
O si calculo el número de Reynolds y me da mayor a 4000, entonces estoy en presencia de flujo turbulento. Recuerden que puedo utilizar ecuación de Colbrooke, diagrama de Moody, ecuación de Hallan, ecuación de Von-Karman, y con SF pues volvemos. Pueden haber problemas en donde, por ejemplo, yo quiera determinar el caudal cuando conozco la tubería y requiero que sobre esa tubería se genere alguna caída de presión específica. Bueno, aquí estos son problemas en donde nos toca iterar. O sea, llevar o digamos hacer los cálculos repetidamente hasta que los problemas o las soluciones converjan. ¿Sí? Se debe escoger un factor de fricción y nos dan un consejo. Ojalá que sea el factor de fricción de la región turbulente, del tubo completamente turbulento. Y obtenemos el caudal, corregimos los factores de fricción y se espera que con unas pocas iteraciones, por unas 2 o 3 iteraciones, ya tenemos una precisión de al menos unas 3 o 4 cifras decimales. O sea que si estamos haciendo cálculos y llevamos 20 iteraciones, de pronto es que no estamos haciendo las cosas. Estos problemas convergen más o menos hacia. Y el otro tipo de problema sería el de determinar el diámetro de la tubería para una longitud y una caída, un caudal y una caída de presión específica. Lo mismo, partimos de un diámetro de tubería escogido, calculamos la caída de presión y debemos repetir los cálculos hasta aquí. Pues vamos a tener la convergencia. Entonces aquí va a ser muy importante el tema computacional, ¿no? La cual herramienta que, como vimos ahorita, pues no se tenía a la mano cuando se hicieron estos desarrollos, que ahorita cualquier hoja de cálculo nos permite solucionar un problema. Bueno, estas son algunas relaciones que encontré en el libro de Senge. Las propone para de pronto que la convergencia sea mayor, se llaman las relaciones de Swan y James. Que bueno, cuando ya estemos resolviendo ejercicios, pues podemos ver cómo se pueden aplicar. La charla que he dictado, entonces se ha basado sobre el capítulo 8 del libro de Senge y el capítulo 6 de la quinta edición del libro de Franklin White. Bueno, entonces sepamos pues que tenemos que acudir a sus libros, ya saldrán los ejercicios que vienen a continuación y la teoría pues Ok, bueno, pues ya para aquellos que no habían llegado cuando se hizo la presentación, yo vengo de la Universidad Libre, sí, es una promoción. Lleva 100 años ya la Universidad Libre, es una de las universidades más antiguas. Por supuesto, no inició con ingeniería, inició con el área de sociales, pero bueno, ya la parte de ingeniería, especialmente la de mecánica, lleva 25 años. Entonces, yo estoy trabajando ahí ya desde hace 12 años aproximadamente. Bueno, continuando con la clase que dio el profesor Muñoz, a pérdidas hidráulicas en tuberías accesorias, ya básicamente les hablo de las ecuaciones que nosotros necesitamos. Vimos que los problemas se pueden atacar de varias formas. Uno es de la forma analítica, si los flujos son simples, como por ejemplo el flujo laminar, o a través de algunas correlaciones experimentales que ya se han propuesto y que han funcionado de manera bastante eficiente.
Pero existe también otro método que podría ser la parte experimental, como lo mencionó también el profesor. Entonces, tenemos la parte analítica. Si el problema es complejo de solucionar o no tenemos la suficiente información matemática para solucionarla analíticamente, pues vamos al laboratorio, ¿cierto? Vamos al laboratorio, montamos nuestro experimento. Generalmente eso es bastante costoso, consume mucho tiempo. Entonces, actualmente hay otra herramienta que puede ser muy útil y es la parte computacional. Es decir, ya hay programas computacionales que nos ayudan a resolver esas ecuaciones de forma numérica. Actualmente ya tenemos todas esas herramientas y podemos hacer un análisis computacional o numérico tratando de solucionar todas esas ecuaciones que tenemos, que nos rigen la energía de un fluido. Entonces, ya el profesor habló de que existió dos personajes importantes, ¿sí? Que fue Navier y Stokes, que plantearon las ecuaciones básicas de mecánica de fluidos. Desafortunadamente, como él mencionó, hasta el día de hoy no tienen solución analítica. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollarlas numéricamente. ¿Hay premios para que la solucionen? Si es, por cierto, si alguien está interesado en ganarse $1 millón, ahí están disponibles para resolver. Había 6 problemas que no tenían solución, ya se resolvió uno, lo resolvió un matemático ruso. Entonces, por cierto, él no quiso el $1 millón. Vive con la mamá, y entonces dijo, no, no lo necesita. No necesita. Y anda por allá pidiendo para que pueda. Entonces, nosotros podemos utilizar herramientas computacionales para resolver también los problemas de mecánica. Mecánica de fluidos es un área bastante interesante y nosotros como ingenieros mecánicos lo vamos a encontrar básicamente en todas las áreas. O sea, si nosotros vamos a la parte de generación de energía, y está mecánica de fluidos. Si vamos a la parte de petróleos, por ejemplo, está mecánica de fluidos. La parte de la industria alimenticia está mecánica de fluidos. Vamos a encontrar básicamente en todos lados. Es más, nosotros acá estamos rodeados por el fluido. Si yo pudiera ver cómo se mueve este fluido que estaba moviendo la mano, diría que forma de turbulencia. Entonces, hace algunas décadas se inició con la parte de dinámica de fluidos computacionales. Entonces, es una herramienta que actualmente se ha desarrollado ya con bastante eficiencia, y entonces nosotros la podemos aplicar a la parte de la solución de problemas complejos de mecánica de fluidos. Hay muchos programas, ya hay programas comerciales con programas de uso libre, más adelante. Por supuesto, si nosotros hablamos de la parte de dinámica de fluidos computacionales, nos pasaríamos acá horas y horas o clases, ¿cierto? Vamos a dar una breve introducción. Pues, sabemos que la parte de dinámica de fluidos computacionales está bien formada por estas 3 áreas principales, ¿no? La parte matemática para resolver las ecuaciones de forma numérica, no analítica. Toda la teoría de mecánica de fluidos y, por supuesto, un software para poder solucionar esas ecuaciones, codificar esas ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ya todas las bases sobre esta herramienta ya se han realizado. Entonces, si nosotros vamos a utilizar este tipo de herramientas, hay 3 pasos principales o 3 grandes pasos que nosotros debemos realizar.
una parte que sería el preprocesamiento, que es a donde vamos a plantear el problema. En este caso, pues sería el flujo en el interior de una tubería, pero puede ser cualquier otro problema de mecánica de fluidos. Por ejemplo, no sé, la parte de aeronáutica, por ejemplo, flujo externo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por eso, dependiendo del problema que nosotros queramos atacar. Ahora vamos a ir a la parte de flujo interno. Entonces, ahí planteamos nuestra geometría. Entonces, ya hay programas CAD que nos ayudan a dibujar cualquier geometría que nosotros vayamos a utilizar. Por supuesto, vamos a necesitar una malla. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que plantea la solución de mecánica de fluidos necesita unos puntos, ¿sí? Para poder resolver esas ecuaciones. Entonces, dependiendo de la calidad de los resultados que nosotros necesitemos, pues va a ser la calidad de la malla que nosotros pongamos o realicemos en nuestro proyecto. Después hay que saber qué materiales necesitamos, cuáles son las propiedades de esos materiales. En este caso, pues sería, por ejemplo, la pared de la tubería, la rugosidad de la tubería, el tipo de fluido que nosotros vamos a hacer que circule por el interior de la tubería, la temperatura, la densidad, la viscosidad, todos esos parámetros que nosotros vimos involucrados en las ecuaciones que nosotros ¿no? Y de ahí, pues hay que saber cuáles son las condiciones iniciales de frontera, ¿no? Entonces, qué velocidad, por ejemplo, necesito para que esté en ese interior de esta tubería. Las condiciones de frontera, pues cuáles son las condiciones que yo tengo que están delimitando mi fluido. Y después ya viene la parte de hacer una asignación de la solución de las ecuaciones de cantidad de movimiento y conservación de masa, ¿sí? Por supuesto, si voy a tener transferencia de calor, pues ahí entraría la otra ecuación, que es la ecuación de tiempo, ¿cierto? Pero por ahora pensemos en que solo necesitamos conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento. Entonces, para eso, nosotros necesitamos seleccionar los modelos que nos van a resolver esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si no vamos a tener estos fenómenos de combustión, radiación, transferencia de calor, por eso, pues, solo necesitamos un modelo que nos resuelva la parte de turbulencia. O si tenemos flujo laminar, necesitamos un modelo que nos resuelva el flujo laminar, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que nosotros vayamos a solucionar, ¿cierto? Entonces, una vez que seleccionamos, no lo vamos a hacer acá, es un proceso. Entonces, una vez que ya seleccionamos estos parámetros, ya el computador hace todo el trabajo por nosotros, que esté ejecutando el programa, dependiendo de la complejidad del problema, pues llevará algunos minutos, llevará algunas horas, llevará días o semanas o meses, dependiendo del problema que nos solucionar y dependiendo, por supuesto, de la capacidad computacional que nosotros estamos ejecutando ese problema. Y cuando ya se haya alcanzado la solución, nosotros hacemos el último paso, que es el postprocesamiento de la información. Es decir, ya nosotros podemos presentar nuestros resultados de varias formas, en gráficas, en contornos de diferentes colores, vectores, líneas de corriente, todo lo que nosotros queramos hacer, ¿sí? De acuerdo con eso, pues entonces, así como aquí estaría como un diagrama de flujo de todo lo que nosotros necesitamos hacer para llegar a algo como esto, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esta es una de las imágenes que también nos da el profesor. Entonces, hacer todo a través de hacer una
simulación. Entonces, ustedes observan la máxima velocidad que encuentra en el centro de la tubería debido precisamente a la condición que mencionó el profesor, que es la viscosidad de los fluidos que tienden a tratar de adherirse a las paredes de la tubería, ¿cierto? Ahí existe una condición que seguramente ustedes ya la vieron frente, que es la condición de no deslizamiento, ¿sí? La no escape condition, que básicamente nos sugiere que el flujo adquiere la velocidad de la pared en la cual está en contacto. ¿Sí? De hecho, el ejemplo típico es dos placas que se están moviendo, o una placa se está moviendo y la otra está estática. Las dos se pueden estar moviendo en la misma dirección, o se pueden estar moviendo en direcciones opuestas, y dependiendo de todo eso, nosotros encontramos los perfiles de velocidades. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros miramos a dos placas, por ejemplo, si nosotros tenemos una placa moviéndose con una velocidad P1, pongamos, tenemos acá otra placa moviéndose con una velocidad 2, y podemos poner una condición, por ejemplo, que B1 sea mayor que la velocidad 2, vamos a encontrar un perfil de velocidades. Nosotros ya sabemos que de acuerdo a la condición de no deslizamiento, ¿sí? Pues vamos a tener que el fluido pues, va a adquirir la velocidad de la pared sólida que lo está delimitando. Entonces, si yo tengo que aquí tengo una velocidad 1 que es mayor que la velocidad 2, pues entonces yo no puedo decir que esta se está moviendo allá, y puedo decir que tiene esa magnitud. Y que esta velocidad 2 pues, se está moviendo en esta dirección y que tiene una magnitud más pequeña. Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo un perfil de velocidades, ¿cierto? Entonces, todo eso yo lo puedo hacer con ese tipo de software que yo tengo, que está disponible. Como les mencionaba, hay software que es comercial, que hay que pagar para usarlo, o hay software que puede ser libre, ¿no? Por supuesto, yo aquí dibujé un perfil de velocidades lineales. Ustedes observan que es un lineal. Eso únicamente ocurre cuando la separación, por ejemplo, de las placas es muy pequeñita. Estamos hablando de milímetros. Si ya la separación, como es en el caso de las tuberías, que ya tienen un cierto diámetro de algunos centímetros, unas pulgadas, ya no se forma ese tipo de perfil, ¿cierto? Como por ejemplo esto, que ya son, dependiendo del flujo, si es laminar o turbulento, que es un perfil parabólico, es un perfil más achatado en la parte central, ¿no? Entonces, todo eso nosotros podemos hacer con este tipo de programas. Sin embargo, nosotros siempre debemos tener cuidado cuando estamos utilizando un software, porque la clásica oración que siempre nos dicen cuando estamos usando un software que nosotros no desarrollamos es: si usted alimenta ese software con basura, pues va a tener basura. Eso es típico. Entonces, siempre toca hacer ejercicios con ese tipo de software que nosotros sabemos que podemos comprobar, ¿cierto? Ya sea matemáticamente o en el laboratorio. De hecho, este tipo de software nunca va solito, ¿no? Siempre va con resultados que ya existen para nosotros probar que el modelo que estamos utilizando sea el más adecuado, ¿cierto? Porque hay muchos modelos, ¿sí? Hay muchos modelos que ya nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay software que es de uso libre, que nosotros podemos descargar sin ninguna preocupación, descargar el desarrollador de ese software, que sabemos que es libre. En este link que podemos encontrar muchos software. Puse inicialmente, porque es el más usado en la actualidad. Entonces, y tiene bastante soporte y varios foros que nos pueden ayudar a resolver problemas que nosotros tengamos.
cientos de software. Sin embargo, pues hay que tener cuidado cuando uno usa ese software. Muchas veces no tenemos el apoyo de quien lo desarrolló, sino de algunos foros que están en Internet, ¿no? Existe ya el software comercial, donde sí ya tenemos un apoyo por parte de la empresa que desarrolló ese software, o de la empresa que maneja ese software. Uno de los más usados pues es el que maneja la empresa ANSYS, ¿sí? Y es el que tenemos en la Universidad Libre, y es el que se usa ya para hacer algunas simulaciones, tanto tipo académico como la parte de investigación. Entonces, hay diferentes tipos de software, dependiendo de las características que uno necesite, pues tiene un costo, ¿no? Entonces, en el caso del software de ANSYS, ANSYS tiene dos plataformas, una que se llama Fluid y la otra que se llama CFX, ¿sí? Los dos programas sirven para solucionar problemas de fluidos y transferencia de calor. Cuentan con estos modelos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pues no es fácil tomar una decisión de cuál modelo yo puedo utilizar para resolver mi problema, ¿sí? Sin embargo, pues cuando ya uno va teniendo un poco de experiencia, pues uno puede ir generando un poco de confianza a la primera selección del problema, ¿no? Si nosotros observamos acá el proceso computacional, que se va moviendo conforme nosotros estamos de acá de la base, de la pirámide hacia la punta. Entonces, aquí hay un modelo no viscoso y un modelo laminar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo sé que voy a solucionar un flujo laminar, pues selecciono el modelo laminar. Si voy a solucionar un flujo no viscoso, ¿sí? Podríamos preguntarle a alguien, a mi compañero que ya sabe, ¿qué es un flujo no viscoso? Tiene menos densidad. Tiene menos densidad. ¿Usted sabe qué es la respuesta? Pues el flujo no viscoso es que tiene menos densidad. Es más, ¿existe algún flujo no viscoso? Si existe, me podría dar el ejemplo de un flujo no viscoso o de un fluido no viscoso. Puede ser las dos cosas. Recordemos que hay una diferencia entre fluido y flujo, ¿no? Un flujo, pues es un fluido que se está moviendo. Un fluido puede estar moviéndose o puede estar estático. O alguien puede colaborar que es un flujo no viscoso, que es un fluido no viscoso, o no existe. O solo lo podemos imaginar, pero lo podríamos tratar de alguna forma como un flujo no viscoso. Sería un flujo ideal, ¿cierto? Porque todos los fluidos tienen una cierta viscosidad. El profesor nos acaba de mostrar que hay una viscosidad absoluta dinámica y hay otra viscosidad que es la cinemática y que las dos están relacionadas con la densidad, ¿sí? Pero puede haber ciertas situaciones donde yo puedo simular o puedo tratar ese fluido o ese flujo como un fluido no viscoso, dependiendo de lo que yo necesito, ¿cierto? Hay ciertas situaciones donde yo necesito simular un flujo y no me interesa la zona viscosa. ¿Dónde estaría la zona viscosa? Pues cerca de las paredes, ¿cierto? Es decir, como decía el profesor, hay una zona, una subcapa viscosa que depende de un espesor, ¿sí? Y acá en la parte de dinámica de fluidos computacional, generalmente se determina con un parámetro que se llama G+, o G+, en inglés, tipo Y+, ¿sí? Y que ese está definido por una
posición, ¿cierto? Una velocidad con asterisco, ¿por qué? Y les voy a decir por qué. Dividido entre la letra Y nu, que nos dijo el profesor que definía esa letra Y nu. Ya se puso otras unidades. Digo, estas unidades son importantes porque ese parámetro pues tiene valores relativamente pequeños. Viscosidad, pero ¿cuál viscosidad? Acabo de mencionar que hay dos: cinemática. La cinemática, ¿cierto? O sea que yo puedo expresar esa de esa manera, o yo la puedo expresar como ρ, y, u, asterisco, u. Ese es un parámetro adimensional que precisamente me determina en qué posición estoy con respecto a la pared, ¿sí? Es decir, como yo tengo que hacer una malla, o sea, si yo, por ejemplo, no quiero considerar los efectos viscosos de manera muy precisa, pues no necesito hacer una malla muy fina cerca de las paredes. O sea, la puedo hacer gruesa. ¿Sí? Y de este parámetro depende qué modelo voy a usar acá. Hay un modelo que es como el caballito de batalla, que está en esta zona. Que es, los modelos RAMS no es otra cosa que Reynolds, Average, Navier-Stokes. ¿Sí? O sea, son las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes. Entonces, hay un modelo acá, que se llama Times. ¿Sí? Entonces, ese modelo que es el caballo de batalla como para la parte industrial. ¿Por qué? Porque no requiere una malla relativamente fina. ¿Sí? Una malla gruesa, es decir, una malla que me tenga, que se llame cross entre 30 y 400, puede dar resultados bastante cercanos a la realidad. Entonces, dependerá de lo que yo necesite, de la capacidad computacional que yo tenga, el modelo que yo pueda utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es el top y solo se puede utilizar en supercomputadoras o un clúster de supercomputadoras para poder obtener una solución durante un tiempo relativamente corto, ¿no? Ok, entonces la idea pues es mostrarles esta herramienta que sirve también para poder obtener soluciones de flujo interno, ¿cierto? Entonces, lo que se hizo fue simular una tubería. Esta tubería tiene una longitud de 4 metros, corta, pero aún así, dependiendo de la malla, podemos tomar varias horas y obtener una simulación o los resultados de una simulación, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos las condiciones, planteamos nuestro problema, como lo habíamos dicho, ¿sí? Hacemos la asignación de propiedades, parámetros, condiciones iniciales de frontera, y iniciamos la simulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo realicé precisamente con un modelo Epsilon, porque no obtuve una malla muy fina, ¿no?, sobre las paredes. Entonces, el computador que tengo en la oficina, que no es un supercomputador, entonces lo llevó alrededor de 3 horas más o menos en obtener la solución, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad computacional, pues se hacen unas simulaciones mucho más rápidas, mucho más lentas, dependiendo de la calidad de los resultados que yo quiero. Yo quiero buenos resultados, por supuesto. Este mismo modelo de turbulencia tiene muchas otras opciones, ¿sí?, que me ayudan, a pesar de que
no tenga una malla muy fina, yo puedo activar algunos otros parámetros y obtener soluciones mucho más precisas. Entonces, si nosotros observamos, esta es una gráfica de velocidad con respecto a la posición. Nosotros empezamos desde 0 hasta 4 grados. ¿Sí? Entonces, hay un efecto aquí en la entrada. El perfil de velocidades que se puso es un perfil de velocidad constante. Por supuesto, yo puedo decirle que no inicie con un perfil de velocidad constante, sino con un perfil, por ejemplo, ya de este tipo. ¿Sí? O sea, yo le puedo decir al programa, yo sé cuál es o si ustedes recuerdan la ecuación que nos presentó el profesor, él no tenía aquí la velocidad máxima, ¿cierto? ¿Qué velocidad tenía ahí? La promedio. O sea, solo puedo cambiarla así directamente. Es decir, ¿sí? ¿O no? Así como pregunta de quiz. Yo la puedo dejar así. O sea, si yo le digo, escríbame esta ecuación con la velocidad promedio o velocidad media. Entonces, sí. Yo recuerdo que el profesor Muñoz nos escribió esa ecuación. Bueno, de hecho era la de flujo laminar, pero yo puedo escribirla así, directamente. No, dependerá de muchos otros factores, ¿cierto? De hecho, el flujo turbulento generalmente, como lo dijo el profesor, pues hay una zona que no es un perfil totalmente parabólico, entonces la velocidad promedio pues hay que hallarla a través de una integral y entonces de acuerdo con el tipo de flujo que se tiene, las características del fluido, pues se encuentra cómo es esa velocidad máxima, cosa que no pasa, por ejemplo, en el caso de flujos laminares, ¿cierto? Flujos laminares es otra situación, que si nosotros recordamos la ecuación del perfil de velocidades de un flujo laminar era así. Pero únicamente en el caso de flujos laminares esto es mucho más fácil porque es 2 veces la velocidad. pero aún así no puedo poner únicamente velocidad promedio, ¿no? Velocidad media. Es 2 veces, es decir, yo estoy alcanzando la velocidad máxima que ocurre justo en el centro de la tubería, ¿sí? Y es el doble, ¿sí? La velocidad máxima es el doble de la velocidad promedio. Yo puedo hacer las simulaciones, si yo comparo mis resultados de la simulación con la ecuación propuesta, recuerde que esta es un exponente que depende de las características del fluido. Sin embargo, muchos de los fluidos optan o se ajustan bastante bien para un valor de N alrededor de 100. Entonces, con eso nosotros podemos más o menos comparar los resultados de nuestra simulación con los resultados teóricos. O, si ya nosotros realmente desconfiamos de nuestros resultados, podemos ir al laboratorio, que hay equipos que nos ayudan a poder medir cuál es el perfil de velocidades. Nosotros podríamos comparar nuestros resultados antes de decir, dependiendo de dónde estemos, antes de decir a nuestro jefe, mira, estos son los resultados. Pues uno tiene que comprobar que esos resultados son correctos, ¿cierto? O, si en el caso de que nosotros estamos publicando esos resultados, pero tendríamos que compararlos ya sea con otros resultados que se han publicado anteriormente, resultados experimentales o resultados con otros modelos numéricos, o nos toca a nosotros hacer cada experimental, ¿cierto?
Entonces, pero estos programas ya se les ha invertido mucho tiempo, ya se han comparado con resultados experimentales y han resultado, se han obtenido valores muy cercanos a los experimentales, ¿cierto? Este tipo de gráfica que ya no las había mostrado el profesor Muñoz, es toda la parte de el desarrollo de la capa límite, que fue Randall precisamente, que nos propuso toda esa teoría de capa límite, y nosotros podemos observar que hay un punto, esta gráfica me representa el esfuerzo cortante sobre la pared, y vemos que al inicio, a la entrada de la tubería, hay valores de esfuerzos cortantes muy grandes, ¿sí? Como los que tiene este esquema o diagrama, y después caen y llega un momento en que esos valores ya no cambian, es decir, estamos en esta región, ¿sí? Es decir, un flujo totalmente desarrollado, ¿sí? Es una forma de saber en dónde tenemos ese punto de flujo totalmente desarrollado. Hacemos una simulación, encontramos dónde esos valores permanecen constantes y podemos saber cuál es la distancia de esa región diurnal. A partir de ahí sabemos que nuestro perfil de velocidades se va a mantener constante, ya no va a estar cambiando como el que nos mostró el profesor, que aquí había un perfil de velocidad constante, después empezaba a variar hasta que llegaba a este punto y de ahí en adelante el perfil se mantenía constante. Entonces, es una forma rápida de saber cuál es esa región hidrodinámica, ¿cierto? Por supuesto, esas ecuaciones nos las presentó el profesor también. Depende del diámetro de Reynolds. Para el caso de flujos turbulentos, podríamos aproximarlo alrededor de 10 veces el diámetro. Se concuerda bastante bien. Por ejemplo, si nosotros ya estamos en la industria, allá en el campo, no nos acordamos de este numerito o de estos parámetros, entonces esto nos podría sacar de algún problema. Sabemos cuál es el diámetro de la tubería, 10 veces el diámetro. ¿Para qué nos serviría, por ejemplo? Para instalar un equipo de medición. ¿Sí? Si yo voy a instalar un equipo de medición, yo tengo que instalarlo en esta zona. Si yo lo instalo en esta zona, es probable que yo esté midiendo un flujo pues, que no sea correcto. Porque allá todavía no se ha desarrollado para las bombas se recomienda que usted no ponga un accesorio antes de 10 diámetros. 10 diámetros. Entonces, si ustedes se encuentran, por ejemplo, pueden revisar el medidor de su casa, tanto de gas como de agua. Si la distancia que hay entre la curvatura y su medidor no está a 10 diámetros, esta empresa me está queriendo robar, ¿cierto? Entonces, eso se les queda de tarea, por ejemplo, fijar que el equipo de medición de agua potable que les llega a su apartamento, a su casa, a su finca, a su residencia, esté bien instalado, ¿no? Este sería también lo que sería un perfil, pero ya con un flujo laminar, ¿sí? Entonces, ustedes observan aquí las velocidades que se muestran son mucho más pequeñas. Nosotros daba del orden de 6, más o menos 6 metros por segundo. Acá están del orden de 0.7. ¿Sí? Con eso, por ejemplo, nosotros sabemos que lo que estoy simulando es agua, y yo podría calcular el número de Reynolds. ¿Cómo es que se define el número de Reynolds? ¿Cómo? Fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas, ¿cierto?
que las fuerzas inerciales están dadas por la densidad, la velocidad promedio, el diámetro entre la viscosidad dinámica. Yo con eso, por ejemplo, podría saber cuál es la velocidad. Perdón, yo podría saber cuál es el número de Reynolds si yo conozco cuál es la velocidad máxima. Porque yo para hacer mis cálculos no lo hago con la velocidad máxima, sino con la velocidad promedio, ¿cierto? Pero yo sé que la velocidad máxima es igual a, para un flujo laminar, por supuesto. Entonces, si yo sé cuál es mi velocidad máxima que está ocurriendo acá en el centro de la tubería, que sería 0.07, pues puedo saber cuál es el número de Reynolds que yo tengo ahí en esta simulación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo conozco que estoy simulando, qué ruido estoy simulando, en este caso estoy simulando agua, y yo asigné un valor de 998.2. ¿Qué unidades tiene la densidad? Sillas entre mesas, gráficos, pollitos. Si estamos en el sistema internacional, serían kilogramos metro cúbico. Si estuviésemos en el sistema británico, aprovechando que me recordó mis 6 años que estuve por allá batallando. Apuesta su nota de quiz, se la decimos a los profesores, ¿qué libras sobre el pie cúbico en el sistema británico? No, recordó el quiz. Las libras son en el sistema inglés, ¿cierto? Bueno, la velocidad promedio ya la puedo calcular. ¿Cuánto me dio? 0.07 entre 2. 0.035, ¿cierto? El diámetro que yo utilicé para hacer la simulación era 2 pulgadas. ¿Esos metros cuánto es? 2 pulgadas en metros. Pulgadas en metros. Sí. 0.0500. Entonces ya tengo la densidad, tengo la velocidad, tengo el diámetro, la viscosidad es una característica del fluido. Entonces voy a utilizar una aproximada, sería 1 por 10 a la menos 3, más o menos, condiciones estándar. ¿Dice qué unidades tiene? La viscosidad dinámica. No haya que no vieron propiedades de los fluidos. No pueden decir que no porque está el profesor acá. Yo sé que eso siempre lo dicen cuando el profesor no está, pero ahora no lo pueden decir. No está tampoco. Son kilogramos metro por segundo, ¿cierto? O si estuviese entonces, con eso yo puedo calcular el número de Reynolds. Tengo ya todos los parámetros. Calculo el número de Reynolds, que es importante porque, como nos dijo el profesor,
es algo que nosotros necesitamos saber para poder calcular los factores de fricción. Ahí se lo dejo de tarea que calculen el número de efectos. Tienen todos los datos. No me demoro más porque nos vaya a coger el tiempo, ¿cierto? Más bien nos cogió el tiempo. Bueno, voy a pasar rápidamente. Este es para otro flujo, su flujo laminar. Entonces, y puse ahí un accesorio de manera rápida. El supercomputador. Entonces, simplemente puse una inflación brusca. Eso es un accesorio. Entonces, ahí cambian todas las características. Por ejemplo, vemos cómo viene una caída de presión y luego se incrementa, ¿cierto? O sea, viene una caída de presión cuando llega a una ampliación del diámetro, se incrementa la presión. Eso será correcto. O sea, llevo una tubería de 2 pulgadas y luego la amplío y me digo, la presión se incrementó. ¿Eso es verdad? Entonces, muchachos, que resolvimos el problema contrario. ¿Recuerdan el primer problema del difusor? Yo les decía que si yo reduzco la velocidad de la presión, ¿Qué pasa? yo aumento la velocidad Planteo mi ecuación de conservación de energía, ¿cierto? Sí. O sea, entonces, si yo planteo mi ecuación de energía para que la energía se conserve, si yo incrementé el diámetro, ¿qué pasa con la velocidad? Se disminuye, ¿cierto? Y si la velocidad disminuyó, ¿qué es lo que debe incrementar? La presión, ¿cierto? Caso contrario, si yo tengo un diámetro grande, la velocidad es baja, ¿sí? Tengo una presión alta. Si yo disminuyo el diámetro, por ejemplo, en un venturi, yo disminuyo el diámetro, se incrementa la velocidad y, consecuentemente, la presión debe disminuir, ¿cierto? O sea, si yo tengo la opción de tener un venturi y yo pongo aquí el medidor más rústico, un manómetro de Q, con un fluido manométrico, yo voy a encontrar aquí una diferencia de altura, ¿cierto? Pero la presión acá va a ser más pequeña, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la velocidad, debo disminuir la presión. Si yo aumento la presión, debo disminuir la velocidad para que haya conservación de energía. ¿Listo? Entonces no voy a tener mucho ahí porque yo sé que hay que irse a casa. Se forma una turbulencia justo donde se incrementa el diámetro. Entonces, ya vimos que se genera una turbulencia muy alta. Una turbulencia no es otra cosa más que pérdida de energía, ¿sí? Entonces, lo que yo no debo hacer es hacer ampliaciones bruscas. Yo necesito cambiar el diámetro de la tubería, yo necesito hacer un cambio suavizado y así voy a tener una pérdida menor. Tengo una pérdida. Decidimos, consideramos que nuestro profesor, aún simplemente con las conexiones que tenemos, no tenía una pérdida, esa pérdida es pequeñita. ¿Sí? Y bueno, este es el ejercicio que íbamos a resolver, pero como ya no tenemos tiempo, no es tarea. Es muy simple. Por supuesto, yo estoy proponiendo que esta altura permanezca constante, es decir, tengo un flujo estable dentro de mi depósito, es decir, no está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, tengo una altura, tengo una tubería con varios accesorios, tengo varios codos, tengo una válvula. Yo sé que aquí en la entrada hay una pérdida y también aquí en la salida yo sí sé que hacer una pegada en la salida, la gráfica de esfuerzos constantes variados. Entonces también tengo una pérdida aquí en la salida,
tengo una pérdida por entrada, tengo pérdida por válvula, por poros, y por supuesto tengo pérdidas por fricción. No lo voy a calcular, ese factor de fricción, me están diciendo que es 0.03, como decía el profesor, tenemos esas opciones que nos den ese factor de fricción o que necesitamos calcular. Si necesitamos calcular, pues tenemos todas las ecuaciones, ¿cierto? Pues aquí están los datos, la longitud de la tubería, el diámetro interno de la tubería y los coeficientes de pérdida para cada uno de los accesorios. Entonces tenemos una pérdida en la entrada, tenemos una pérdida en cada uno de los codos. Este no es de todos los codos, es de cada uno de los codos. Tenemos la pérdida de la válvula, ustedes ven es un coeficiente grande porque ahí cambia la dirección del flujo. Por supuesto, estamos suponiendo que está totalmente abierta. Si nosotros esa válvula la cerramos parcialmente, pues esa válvula cambia. Y a la salida, tenemos los coeficientes. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros podemos utilizar? Pues las ecuaciones que nos mostró el profesor, ¿cierto? La de energía, ¿sí? Nos dieron este parámetro, que por supuesto nosotros lo podríamos calcular si tenemos toda la información que se necesita. Entonces, necesitamos esta ecuación, necesitamos hacer las suposiciones necesarias. Dije que la superficie del fluido no se está moviendo, es decir, la velocidad de la superficie es 0. Tenemos esos subíndices simplemente significan que podrían ser diferentes si nosotros cambiamos los diámetros de la tubería, si cambiamos material de la tubería. En este caso el diámetro es el mismo, el material es el mismo, porque tiene el mismo coeficiente, y estos serían las pérdidas por accesorio. Ahí sí hay que hacer la sumatoria de todas esas pérdidas, todos esos coeficientes. Toca verificar si es un flujo laminar o si es un flujo turbulento. Sabemos que es un flujo laminar, como los tornillos. Es fácil, difícil. 64 el número de rayos. Si no, pues hay diferentes situaciones. Ya que nuestro profesor, que necesitamos un pequeño programita o una hojita de Excel para resolver esa ecuación. Es una ecuación implícita, ¿cierto? Y si no, existen otras ecuaciones que también las mostró el profesor. Recuerden que esto es el logaritmo de base 10. Este es la rugosidad relativa, que es la rugosidad del material, el diámetro. Este es el número de Reynolds. Y bueno, ya tocaría hacer todos los cálculos en el caso de que no tuviésemos el factor de fricción. En este caso, pensando que no había tiempo suficiente, puse el factor de fricción, ¿no? ¿Qué otra ecuación necesitamos? Pues la de flujo máximo o la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la tenemos siempre y cuando la densidad del fluido no cambie, ¿cierto? Es decir, tengamos un flujo incompresible, ¿cierto? ¿Cómo podríamos saber que un flujo es incompresible? Simplemente porque no se comprime. Pero ¿cómo sabemos? No podemos tratarlo de comprimir. Hay una relación entre el número de Mach, ¿sí? y la compresibilidad del flujo, no del fluido. Recuerden que un flujo es un fluido que se está moviendo. Entonces, hay una relación con respecto al número de Mach que nos dice que para un Mach menor que 0,3, grupo es la forma rápida de saber si el flujo se comprime o no se comprime. ¿Alguien recuerda cuál es la definición del número de Mach? Es un parámetro adimensional también, así como el número de Reynolds.
¿Sí lo ven o no lo ven? Eso es más para aeronáuticos, por supuesto, los aeronáuticos que usan más ese número de match. Es una relación de velocidades, la velocidad del ruido, la velocidad del sonido en ese medio, en ese ruido. Entonces, para el aire hay un valor de velocidad de sonido, para el agua hay otro valor, depende, por supuesto, de la temperatura y todos esos otros parámetros. Entonces, con eso podemos calcular, por allá recuerden que la ecuación de energía hay una velocidad. O más bien con esto podemos calcular el caudal, que es lo que nos está pidiendo. Aquí con la ecuación de energía podemos calcular la velocidad. Si conocemos el diámetro de la tubería y conocemos la velocidad de nuestra ecuación de energía, podemos calcular el caudal, que era lo que nos estaba pidiendo. Y bueno, el número de rayos para saber si es laminar o no. Y con eso podemos resolver ese problema. Entonces, yo la próxima clase le pregunto al profesor si nos trajeron. Aquellos que están interesados, es una promoción, no es cierto. Es un libro que cuenta parte de la historia de la mecánica de fluidos, pero trae muchas ecuaciones. Es un libro bastante fácil de leer. De hecho, lo trae para dominar. O sea, si nosotros lo vemos, básicamente no trae ecuaciones, pero es la historia de parte de la historia de mecánica de fluidos. Lo escribió este señor. Él fue mi profesor en la maestría en la UNAM. Él es de origen italiano, como pueden ver el nombre. Él dictaba ese curso no en el campus de Ciudad de México, sino en el campus de Cuernavaca, en el estado de Morelos, que es donde yo estuve haciendo los cursos. Entonces, él escribió ese libro. Pareció bastante interesante porque no trae muchas ecuaciones, pero te habla de gran parte de la historia de mecánica de fluidos, que es como una novela de mecánica de fluidos. Entonces, está en inglés y está en español. Cualquiera de las dos versiones. Bueno, eso es lo que yo les quería hablar. Desafortunadamente, más tiempo. Pero ahí está como básicamente todos los pasos. Y seguramente eso irá a los problemas más complejos. Por ejemplo, cuando el nivel del agua se está cambiando, es decir, estamos hablando de un flujo no estable, es un flujo que se depende del tiempo. Entonces, esa H que yo puse ahí como constante, no va a ser constante, va a estar variando. Podemos calcularlo como una función del tiempo y mirar cómo es el caudal que pasa saliendo por la tubería, pero con respecto al tiempo, como lo que es el flujo por orificio, de acuerdo con la ecuación de Torricelli. Bueno, pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta o ya se quieren ir, gracias por escucharme. La presentación ahí se queda, yo creo que Sí, ok, pero que yo también le envío la mía. Sí. Profesor Amago, por si quiere detener la grabación. Igualmente, hasta luego. Gracias.